Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan se presenta una escena en Sicar, una ciudad de Samaria, que era la capital de los samaritanos pues desde la antigüedad, y que pues tenía una historia muy larga de desavenencias con los judíos, porque pues había terminado mezclada con otras poblaciones paganas, había terminado como ciudad pues con una religión sincrética, dijéramos, y invadida por los asirios, y ya pues como en el siglo II antes de Cristo, Juan Hircano I había destruido Siquén y entonces convertido a Sicar en capital de los samaritanos. Sin embargo, esa animadversión entre los dos pueblos, pues eso se remontaba a la época de Moisés, incluso pues porque Jacob, ellos decían, les había legado aquella zona en cuyo monte, llamado Garizim, tenían su propio sitio de culto. El rechazo era mutuo y había llegado a ofensas graves de parte y parte. Hacia el pozo de Jacob, que estaba ahí, que fue el que compró él para cuando se reconcilió con su hermano Esaú, se lo donó a su hijo José, el famoso que fue a Egipto, una figura de Jesucristo, porque él pues padeció para la reconciliación de sus hermanos con su padre. Bueno, pues José terminó también enterrado en aquel lote. O sea, un sitio con mucha historia, un sitio Tierra Santa, ¿no? Podríamos decir, pues lo es, porque por allí pasó Jesucristo, pero era Tierra Santa porque se remontaba a Abraham, fue el primer sitio donde Abraham construyó un altar, como la primera partecita de la tierra prometida que había encontrado. Entonces que aquello hablaba de Abraham, hablaba de Jacob, hablaba de José, y pues por eso tiene tanto poder, tanto valor para aquellas personas. Entonces, hacia aquel pozo, que además también tenía su historia relacionada con Jacob, donde parece que él había hecho pues una especie de milagro, lo había rebosado, hacia aquel pozo se dirigía una mujer pecadora, que se sentía mal por su reincidencia en el error. Su ansia de felicidad la traicionaba. Parecería que cada vez estaba más lejos de encontrarla. Cada aventura era peor que la anterior. Y a esa carga se sumaba pues el remordimiento de conciencia, ya que sabía que no estaba obrando bien. Estaba sedienta del agua viva, como los judíos en el desierto, cuando caminaban hacia la tierra prometida, que vemos en la primera lectura que le piden a Moisés que les dé de beber. Abatida, como nosotros también, por nuestros pecados, que nos dirigimos al Señor en la oración colecta de la misa. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Así te pedimos ahora, Señor, que mires con amor nuestra contrición, nuestro deseo de recomenzar nuestra vida espiritual. Levanta, ese verbo es el de la resurrección, levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestros pecados. Bueno, en medio de su postración interior, aquella samaritana encontró en el pozo a un extraño, cansado, sediento, pues era la hora de mayor calor. Es más, no solo extraño, enemigo, judío.
regresaba de Judea hacia Galilea, por prudencia, como retirada estratégica. Los judíos están en Jerusalén, en la montaña, donde está el templo, la ciudad de David, y los galileos pues están al norte, que es donde vivió Jesús gran parte de su vida, y para ir de Galilea a Jerusalén, pues hay una manera de ir que era la habitual, pues uno puede ir como por el Mediterráneo, etcétera, pero la más sencilla era irse por el Jordán, a orillas del Jordán, entonces pues porque además estaba el agüita que refrescaba. Y era la manera de no contaminarse pasando por Samaria, que era esta ciudad, la región de la que hemos hablado, que está entre Judea y Galilea, y que entonces pues cuando uno pasaba por ahí se contaminaba el trato con los samaritanos, que eran considerados herejes y pues todo tipo de enemistad. Pues los testimonios de un samaritano no eran considerados en un juicio judío. Un judío no se podía casar con una samaritana. Bueno, por eso tiene tanta significación la parábola del buen samaritano, porque era un enemigo, fue el único que se fijó en aquel hombre herido. Bueno, pues entonces cuando un judío iba de Galilea a Jerusalén, iba rodeando el Jordán habitualmente, pero ya al regreso sí que podía pasar por Samaria, rapidito, procurando no tener mucho contacto con esas personas. Por eso llama la atención que aquella mujer se encuentra a un extranjero, a un judío, ahí sentado junto al pozo de Jacob, ¿no? Esa historia que tiene ese lugar. Además, pues hay muchas historias de relaciones en pozos, de matrimonios que surgieron en pozos, ¿no? Por ejemplo, Moisés encontró a Séfora en un pozo. Por ejemplo, el criado de Isaac encontró a Rebeca, que sería su esposa. Por ejemplo, Jacob mismo encontró a Raquel. Entonces, la escena de un extranjero, además todos eran extranjeros, un extranjero que encuentra a la mujer junto a un pozo y que es el origen de un matrimonio fecundo, pues está en el contexto de toda esta historia. Es la historia de la alianza, de la nueva alianza de Dios con su pueblo. Es como la idea de fondo de toda la escena, que es muy bonita y muy significativa, ¿no? Uno puede pensar inicialmente, ¿qué hace esta escena en Cuaresma? ¿Por qué pensar en esto en Cuaresma? Entonces, bueno, vamos a pensar por qué, ¿no? ¿Qué importancia puede tener? Entonces, ahora vemos al mismo Dios que se acerca a ese sitio de encuentro, cansado y sediento, y porque era la hora de mayor calor, es más, la misma hora en la que moriría en el Calvario. También todo esto tiene una cantidad de coincidencias muy providenciales. Cuando supo Jesús que habían oído los fariseos que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, cuenta el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Y entonces, pues le tocó pasar por Samaria, o decidió pasar, no es que le tocó, decidió pasar porque, como también sigue diciendo el Evangelio, era necesario que él pasara a través de Samaria. Tenía que pasar por Samaria. No es que él fuera obligatorio, podía haberlo hecho por otra parte. Esa necesidad, esa obligación es teológica. Jesús quería pasar por ahí, convenía pasar por aquel lugar para que se diera esta escena. Era una necesidad teológica más que práctica, ¿no? Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. El que es Dios y hombre verdadero, en su humanidad santísima, está expuesto a tentaciones, como veíamos el primer domingo de Cuaresma, a padecimientos, como lo vemos aquí, cansado del camino. Cansado, sediento, agotado, con hambre, para que veamos esa humildad de Dios, que se ha hecho hombre y ha querido sufrir todo lo que nosotros sufrimos, ¿no? Para que lo podamos imitar como modelo de perfecto hombre, para que podamos aprender de él. Cansado, sin quejas excesivas, aunque sí exterioriza sus emociones. Por ejemplo, en este caso, le dice a la samaritana, las primeras palabras de la cena que son muy bonitas, dame de beber. Dios, creador de todo el universo, se acerca a una criatura enemiga a pedirle que le dé agua. Como esa humildad de Jesús, esa humillación, ¿no? Que además recuerda también la del pueblo hebreo en el desierto a Moisés, cuando le decía, danos agua que beber. En este caso es el mismo Dios el que le pide a la criatura.
Me hacía recordar un texto muy bonito de Tagore sobre el mendigo y el rey, que habitualmente se usa pues para fijarse en la mezquindad del mendigo, pero en este caso lo podemos mirar desde la perspectiva del monarca. Dice el poeta: iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba, maravillado, ¿quién sería aquel rey de reyes? Mis esperanzas volaron hasta el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin. Y de pronto tú me tendiste tu diestra diciéndome, ¿puedes darme alguna cosa? Ah, qué ocurrencia la de tu realeza, pedirle a un mendigo. Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero qué sorpresa la mía, cuando al vaciar por la tarde mi saco en el suelo encontré un granito de oro en la miseria del montón. Qué amargamente lloré de no haber tenido corazón para dárteme todo. Entonces, es una escena muy bonita, pues que muestra como el hombre invitado a darse del todo, pero que a veces se queda con una pequeña semilla, ¿no?, de trigo. Pero en este contexto de Jesús que se acerca al pozo a pedirle a la samaritana que le dé agua de beber, parece interesante eso de qué maravilla, ¿no?, de aquel Dios, aquel Rey de Reyes que tiende la diestra diciendo, ¿puedes darme alguna cosa? El creador del agua, ¿puedes darme una gotica? ¿Puedes darme una copita de beber? Jesús se dirige a aquella mujer, dice San José María, con una conversación encantadora, una carta que él escribe sobre el apostolado de amistad. Una conversación encantadora en la que el alma sacerdotal de Cristo se vuelca, solícita, para recuperar la oveja perdida. Jesucristo se presenta a nuestra consideración para que estemos serenos ante las exigencias limpias de nuestra pobre naturaleza, el cansancio en este caso, para que las sepamos olvidar o al menos ponerlas en segundo término ante el bien de las almas. A pesar del cansancio, a Jesús, a ti Señor, te vence el afán de las almas, como leemos en el prefacio de la misa, que nos puede responder a esa pregunta que nos hacíamos sobre cuál es la importancia de esta escena para considerarla en Cuaresma. Dice el prefacio que Jesús, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Jesús quiso estar sediento de la sed de almas, de la sed de Dios de aquella persona, sediento de su fe, sediento de tu fe y de la mía, como también dirá en la cruz, tengo sed. Es la misma idea del catecismo, muy bonita, cuando explica la oración. Dice en el punto 2560 el catecismo, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios con la sed del ser humano. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Una idea de San Agustín, muy bonita, ¿no? Una revelación desde las profundidades de Dios que nos desea. Dios tiene sed de nuestra sed. En la perspectiva de la samaritana, visto con ojos humanos, aquel extranjero no solo es maleducado, se atreve a dirigirle la palabra, sino también atrevido. Le pide un favor, que le dé agua, por lo cual ella le responde pues con lógico rechazo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
Algún traductor explica que mucho menos utilizaban recipientes comunes, que se puede entender también que es lo que le está pidiendo, pues que le debe beber en su cubo. Tomar en la misma recipiente de un samaritano a un judío, ¿cómo se te ocurre? Y aquel extranjero responde con tono misterioso: si conocieras el don de Dios. En primera instancia se podría pensar que aquel desconocido una vez más esgrimía el complejo de superioridad de los judíos, que creían que ellos sí que conocían a Dios, que se dirigían hacia el templo que correspondía, etc. Sin embargo, en medio de esa aparente insistencia en sus prerrogativas, Jesús había dejado caer un ofrecimiento. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías tú, y Él te daría agua viva. Don de Dios, agua viva. Ya, también esos conceptos son clásicos, tienen historia en el Antiguo Testamento, se referían a la Torá, al Pentateuco, a la revelación de Moisés. De esa manera se puede entender lo que Jesús está diciendo es que Él es la nueva Torá, ¿no? Él es el nuevo Pentateuco, Él es la nueva ley. Para la mujer que todavía se mueve en un plano muy humano, aquella es una promesa interesante, porque si es extranjero tuviera algún sortilegio que evitara desplazarse cada día a recoger agua del aljibe, pues no estaría mal aceptarle la propuesta, máxime si él mismo lo había ofrecido. Pero no deja de sonar un poco raro, y entonces ella no pierde la ocasión de hacerle ver que su oferta es algo irracional, además de irreverente. Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Y entonces alude, empieza a abrir un resquicio en su alma de interés y de dudas. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y entonces Jesús responde de un modo un poco misterioso: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, el agua viva, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Si en el Éxodo el Señor había dado al pueblo una fuente pasajera, ahora está ofreciendo un manantial que brota por siempre. Parece que se trata de un agua distinta, pero agua al fin y al cabo. El negocio pinta bien y la mujer responde con prontitud, aprovechando su día de suerte: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. El ambiente cultural en que se movían ellos permitía este tipo de diálogo. Pues unos siglos antes Moisés había hecho brotar agua del desierto al seguir las instrucciones del Señor, y también un tiempo atrás Jacob había hecho desbordar un pozo y el agua rebosó durante 20 años, de acuerdo con una tradición judía. Pero el diálogo se torna molesto porque aquel extraño toca el tema que le inquietaba a ella y saca lo que decíamos desde el comienzo, está en el contexto de la escena. Habla de la causa del sufrimiento de ella, de su sed interior. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. Ya veíamos al comienzo que la escena en el pozo remite a historias matrimoniales, aunque también se refiere a otra historia conyugal ya no tan gozosa como la de Moisés, la de Isaac o la de Jacob, sino a una infidelidad. El profeta Oseas le toca padecer como parte de su testimonio la infidelidad de su esposa, porque Dios quiere que él sea una muestra, con su misericordia, de la actuación del mismo Dios con su pueblo que le traiciona. Y entonces cuenta Oseas en Siquén, o sea, en la misma zona donde estamos, todo tiene esas coincidencias sobrenaturales, que su esposa dijo: me iré detrás de mis amantes que me dan mi pan y mi agua. Y es que ella no comprendía que era yo quien le había dado trigo, mosto y aceite virgen. Cuando Jesús le pregunta por el esposo, está hablando de esa samaritana, está representando a toda la humanidad, ya no solamente al pueblo judío,
sino a la humanidad entera que tiene sed de Dios, que se ha ido detrás de unos amantes, que lo veremos enseguida. Le dice Jesús, anda, llama a tu marido y vuelve. Ante esa pregunta, la samaritana intenta despacharlo con una respuesta esquiva y contundente: no tengo marido. Que es como decirle, dame mi agua y déjame intimidad en paz. Pero la respuesta del hombre la sorprende. Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Decía que este punto tiene un significado más profundo porque los samaritanos tenían 5 dioses llamados Baales, que en cananeo significa maridos. ¿Ya? Dios estaba diciendo, esos dioses pues son como amantes, ¿no?, de adulterio, y yo he venido a reconciliarme contigo. El verdadero Dios viene al encuentro a establecer una nueva alianza, a casarse con la humanidad, y para eso ofrece como dote la sangre de su Hijo. Eso es todo lo que está de fondo de esta escena, y por eso tiene el sentido tan importante de presentarlo en la Cuaresma, ¿no? Por eso San Pablo hablará del matrimonio diciendo que es un misterio muy grande, porque es el misterio de el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, como se une Dios con la Iglesia. ¿Pero dónde se unió Dios con la Iglesia? Pues aquí estamos hablando de ese sacrificio del Hijo, de esa dote, ¿no? La dote es que es la vida entera de su Hijo, el don de sí. El matrimonio se consuma en el Calvario. Y bueno, el matrimonio en la familia cristiana es también eso, es darse como se entregó Jesús a su Iglesia y como se entrega la Iglesia a Jesús. Ahí vemos toda la profundidad tan grande de esta escena, tan bonita, que tú, Señor, nos muestras que vienes a establecer ese pacto eterno con nosotros. Ante este comentario, la que hasta entonces actuaba como una simple mujer huraña que iba a lo suyo, reacciona con nobleza interior, fruto también quizás de sus dolores morales, y le responde con humildad: Señor, antes se había planteado si era más que Jacob, veo que tú eres un profeta. Ya le queda claro, ¿no? Pues también porque le adivinó. Pasa de la duda acerca de si aquel hombre era más que Jacob a reconocerlo como profeta. La cita de Agustín que mencionamos en el Catecismo amplía el horizonte para interpretar la escena. Jesús dice, en persona tenía sed de su fe y deseaba darle el Espíritu Santo, esa agua viva que brota hasta la vida eterna, ese don de Dios. De hecho, el cuarto evangelio complementa más adelante el sentido de las palabras tuyas, Señor, a la samaritana. En capítulo 7 dirá, el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y aclara que dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Por eso es que la segunda lectura de la misa, todo se junta, complementa este pasaje diciendo que esa agua viva, ese don de Dios, es el amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El fuego del amor de Dios, como dice el prefacio de la misa. En suma, podemos ver que se ha dado una revelación paulatina de Jesús. Comenzó hablando del don divino y prometiendo el agua viva, un agua que calmaría la sed para siempre y que se convertiría dentro de la persona en un surtidor de agua que saltaría hasta la vida eterna. Agua viva, agua eterna, características divinas, formas de hablar de los dones y los frutos del Espíritu Santo. También se refieren a la revelación de Jesús en general. Y aquella mujer entonces también pasa de captar solo el sentido humano de la promesa, un agua pues que no hay que volver a recibir en el aljibe, no hay que caminar, etcétera, el bien útil, a plantearse si era más que Jacob y a reconocerlo como profeta. Y entonces ya se pone en otro nivel y aprovecha para plantearle una duda teológica, que también forma parte de la misión de Jesús. Nuestros padres dieron culto en este monte, como ya hemos visto, este monte tiene cantidad de historias, José, Jacob, Abraham,
Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Una buena duda, ¿no? Y entonces Jesús le hace ver que con él comienza una nueva época. Se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ya había dicho en el capítulo 2 que Él era el templo. Lo de destruyan este templo, yo lo reconstruiré. Estaba hablando del templo de su cuerpo. De ese modo, en el templo de su cuerpo se supera la división religiosa entre samaritanos y judíos. Y a la duda de la mujer sobre si Él era el Mesías, responde con toda la carga teológica que tienen las mismas palabras del Éxodo a Moisés. Yo soy. Cuando Moisés pregunte a quién digo que me estuvo hablando, diles que yo soy, te dijo. La historia concluye entonces con que la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? En realidad ella ya lo tenía resuelto, ya él se lo había dicho. Acoge la fuente del agua, por eso dejó su cántaro. Ya no necesita ese instrumento material para tomar el agua cotidiana. Ha acogido el manantial que emana hasta la vida eterna. Pero no se queda con él para sí misma, sino que lo anuncia, se va de misión, convierte todo aquel pueblo, pues que es la aldea en realidad. Y luego viene como un colofón, y es el diálogo de Jesús con los discípulos que ya regresan de haber estado comprando la comida, que además se sorprenden de ver a Jesús en el pozo con la mujer. Entonces cuando algún teólogo explica, claro, se sorprenden de ver al Hijo de Dios como Jacob esposando, ¿no? Como la humanidad entera en ese nuevo misterio nupcial, ¿no? Misterio de la alianza nueva. Y por eso Jesús les empieza a hablar, pues están hablando de la comida, señores, no has comido. Dice, no, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Yo no he venido para comer, para beber, yo he venido, mi alma, mi hambre, mi sed es sed de almas, es sed de reconciliar el pueblo y el mundo con el Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, llevar a término su obra. Benedicto XVI dirá que la fuente de la vida de Jesús es ser una sola cosa con la voluntad del Padre, y en esto es un modelo para nosotros. La unidad de voluntad con el Padre es el núcleo de su ser en absoluto. Por eso lo veíamos en la transfiguración, que pues por eso el rostro se transfigura, porque está en la intimidad del Padre. La voluntad de Dios es el reino, es el apostolado, es el afán de almas, es llevarle la felicidad a la gente, calmar la sed, el hambre de Dios, en primer lugar nuestra y luego de todas las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. Por eso Jesús invita a sus discípulos: levanten los ojos, contemplen los campos que están ya dorados para la siega. San José María comenta que el Señor quería meter en nuestros corazones el mismo afán, el mismo fuego que dominaba el suyo. Y como fruto de este diálogo de Cristo, interesante, el pueblo rebelde de Samaria aceptó lo que las autoridades judías de Jerusalén rechazaban. Que Jesús no era ya solamente el Mesías de un pueblo, que esperaban los judíos, pero que también estaban esperando los samaritanos, sino que Él es de verdad el Salvador del mundo, así dicen ellos. Tremendo, ¿no? Una historia muy bonita, con mucho contenido y con muchas consecuencias. Pues a la Virgen Santa le pedimos que nos ayude a responder como ella hizo ante la sed que Dios tiene de nuestra conversión, para que de nosotros también se pueda predicar que el Señor, al pedir agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y que si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Que nuestra oración sea entonces, como enseña el Catecismo, el encuentro de la sed de Dios con la sed del ser humano, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.